Bienvenidos a El Pasillo Nocturno. Hay lugares que parecen completamente normales durante el día hasta que cae la noche. Historias que muy pocos se atreven a contar. Relatos que, reales o no, han dejado una marca en quienes aseguran haberlos vivido. Así que apaga la luz, ponte cómodo y abre la siguiente puerta. Nunca había contado esto porque sé que muchos no me van a creer. Trabajé casi 5 años como velador en el Mercado Corona, en Guadalajara. 5 años de turnos nocturnos, de recorrer los mismos pasillos, de acostumbrarme al silencio de un lugar que de día está lleno de gente y que de noche se convierte en otra cosa completamente distinta. Siempre escuché historias de sombras y ruidos. Los compañeros más viejos hablaban de eso como quien habla del clima. Sin darle mucha importancia, yo pensé que eran inventos para asustar a los nuevos, una especie de novatada silenciosa que le hacían a todo el que entraba a trabajar ahí, hasta que me tocó vivirlo. Entraba a las 10 de la noche, el mercado cerraba a las 8, así que cuando yo llegaba ya solo quedaban las luces de emergencia encendidas y algún locatario tardío guardando su mercancía. Mi trabajo era simple: 2 rondas completas por hora, revisar que los candados de los locales estuvieran cerrados, revisar los extintores y anotar en una bitácora cualquier cosa fuera de lo normal. En 5 años, lo más fuera de lo normal que había notado era una rata metida en un costal de maíz. Me gustaba el trabajo, para ser honesto. Tenía mis rutinas, un radio de pilas que llevaba siempre conmigo, sintonizando bajito en una estación de música ranchera, una torta que me compraba antes de entrar y mi termo de café que rellenaba como 3 veces por turno porque las madrugadas en el mercado son frías, incluso en época de calor. El Mercado Corona es enorme, tiene 2 plantas, decenas de pasillos y un sótano donde guardan cámaras de refrigeración grandes para la carne y el pescado. De noche, con solo las luces de emergencia, los pasillos se ven eternos. La luz naranja pega en los puestos vacíos y hace que las lonas colgadas parezcan personas paradas, quietas o esperando. Uno se acostumbra a eso, o al menos yo pensaba que me había acostumbrado. Llevaba como 3 años trabajando ahí cuando empezaron las cosas raras. Nada grave al principio, cosas que uno prefiere no darle importancia. Una noche, en el pasillo de las especias, encontré un costal de chile movido, no tirado, no roto, solo movido, como si alguien lo hubiera arrastrado medio metro y luego lo hubiera dejado ahí, perfectamente acomodado, solo que en otro lugar. Lo apunté en la bitácora. Pensé que había sido yo mismo en una ronda anterior y seguí caminando. 2 semanas después, un foco que llevaba apagado meses, porque nadie se había tomado la molestia de cambiarlo, encendió solo cuando pasé por debajo. Encendió, parpadeó 3 veces y se apagó otra vez. Me quedé viéndolo un rato, esperando que volviera a pasar, y no pasó nada más esa noche. Empecé a escuchar de vez en cuando un sonido, como de pasos en el piso de arriba, cuando yo estaba en la planta baja. Pasos lentos, espaciados, como de alguien caminando sin prisa. Subí a checar y no encontraba a nadie. El mercado seguía cerrado, las cortinas de metal seguían abajo. Le platiqué esto a uno de los compañeros más antiguos, un señor que llevaba casi 20 años cuidando el lugar. Solo se rió y me dijo: «Bienvenido al club, aquí siempre hay alguien más caminando». No le di mucha importancia, pensé que era una broma, una de esas leyendas que se arman entre veladores para pasar el rato. Pero las rarezas no se detuvieron, al contrario, se volvieron más frecuentes y más cerca de mí. Era una madrugada de noviembre.
Recuerdo que eran exactamente las 2:43 de la mañana, porque acababa de revisar mi reloj al terminar mi recorrido por el segundo pasillo. El mercado estaba completamente vacío. Solo se escuchaba el zumbido de algunos refrigeradores y el eco de mis pasos sobre el piso de cemento. Mi radio estaba apagada esa noche. Se le habían acabado las pilas 2 días antes y aún no había comprado unas nuevas. Hacía frío, un frío distinto al de otras noches, como si el aire mismo pesara más de lo normal. Recuerdo haberme frotado los brazos y haber pensado que debía traer una chamarra más gruesa. Entonces escuché una voz. Señor. Era como la voz de una niña. Me detuve en seco. Pensé de inmediato que algún comerciante había dejado a su hija dormida en el local y que había despertado después de cerrar. Pasaba a veces, aunque no era común. Tomé la linterna y comencé a buscar. ¿Dónde estás? ¿Tus papás siguen aquí? No respondió. Solo escuché una pequeña risa. Una risa tan inocente que jamás imaginé el miedo que sentiría segundos después. La seguí hasta un pasillo donde casi no había luz. Uno de los pasillos del fondo donde las lámparas de emergencia llevaban semanas sin funcionar bien. El aire ahí se sentía más pesado todavía y noté que el zumbido de los refrigeradores, que hasta entonces había sonado constante, prácticamente había desaparecido, como si alguien le hubiera bajado el volumen al mundo entero. Y fue ahí donde la vi. Era una niña de 7 u 8 años tal vez. Tenía el cabello negro muy largo, un vestido blanco lleno de manchas oscuras y abrazaba un muñeco viejo de trapo contra su pecho. No lloraba, solo estaba parada, mirándome. Sentí un alivio. Pensé que por fin la había encontrado, que solo tenía que llevarla con algún adulto y todo esto terminaría en una anécdota más para contar en la caseta. Me acerqué despacio, con la linterna apuntando al piso para no encandilarla. No tengas miedo, voy a ayudarte, le dije. La niña levantó lentamente la cabeza. Todavía recuerdo ese momento con una claridad que no tengo para casi ningún otro recuerdo de mi vida, porque donde debían estar sus ojos no había absolutamente nada, solo oscuridad. Me quedé paralizado, no podía moverme, no podía gritar, apenas si podía respirar. En ese instante mi linterna comenzó a fallar, la luz se encendía, se apagaba, volvía a encender y cada vez que regresaba la luz, la niña estaba más cerca. Nunca la vi caminar, simplemente aparecía unos pasos más adelante, siempre con el mismo muñeco apretado contra el pecho, siempre con esa cabeza ladeada, siempre mirándome, con esa oscuridad donde deberían estar sus ojos. Cuando ya estaba a menos de 2 metros de mí, escuché que dijo algo casi en un susurro. Me preguntó, ¿ya encontraste a mi mamá? Sentí que se me heló todo el cuerpo. No fue una sensación figurada, fue algo físico, un frío que me subió desde los pies hasta la nuca, como si me hubieran metido a una cámara de refrigeración de las que había abajo en el sótano. Di media vuelta y corrí sin mirar atrás. Mientras corría podía escuchar unos pequeños pasos siguiéndome. No eran rápidos, eran lentos, pausados, casi tranquilos, como si supiera que tarde o temprano me alcanzaría. Corrí entre los pasillos sin reconocer bien por dónde iba, chocando con lonas colgadas, tirando una caja de plástico que se me atravesó en el camino. El sonido del golpe retumbó por todo el mercado y me pareció, por un segundo horrible, que ese eco tenía la forma de una risa. Cuando por fin llegué a la caseta, cerré la puerta de golpe y le puse el seguro, con las manos temblando tanto que tardé 3 intentos. Los pasos se detuvieron justo del otro lado. Pensé que todo había terminado. Entonces me comenzó a tocar el vidrio.
muy despacio y casi con paciencia. No tuve valor para voltear. Me quedé sentado en el piso de la caseta, de espaldas a la puerta, abrazando mis propias rodillas como si eso pudiera protegerme de algo. El toquido continuó con esa misma cadencia lenta durante lo que sentí como una eternidad. Esperé casi 15 minutos hasta que amaneció un poco y llegaron los primeros comerciantes. Cuando les conté lo que había pasado, ninguno se sorprendió. Eso fue, quizás, lo que más me asustó de toda la noche. No la incredulidad que esperaba, sino la resignación con la que me escucharon. Uno de los locatarios más antiguos, un señor que vendía especias desde hacía más de 30 años, solo me preguntó. Traía un muñeco en las manos. Sentí un nudo en la garganta y asentí con la cabeza. El hombre bajó la mirada y respondió, con una calma que no encajaba con lo que estaba diciendo. No eres el primero que la ve. Solo dale gracias a Dios que no le respondiste cuando te preguntó por su mamá. Le pregunté por qué. Necesitaba saberlo, aunque una parte de mí ya intuía que no me iba a gustar la respuesta. Y así fue. Nunca olvidaré lo que me dijo. Porque los que le contestan ya no vuelven a ser los mismos. No quiso explicarme nada más. Solo dio la media vuelta y siguió acomodando sus costales, como si la conversación jamás hubiera ocurrido. Esa fue mi última noche trabajando en el mercado Corona. Han pasado varios años desde entonces. A veces me preguntan por qué renuncié tan de repente, después de casi 5 años ahí. Siempre digo que fue por motivos personales. Es más fácil que explicar la verdad. Pero la verdad es que todavía, algunas madrugadas, despierto de golpe al escuchar una voz infantil muy cerca de mi cama. Una voz que reconocería entre miles, susurrando siempre la misma pregunta. ¿Ya encontraste a mi mamá? Y lo peor de todo no es escucharla, es que cada vez, sin poder evitarlo, siento que estoy un poco más cerca de contestarle. Hay quienes dicen que el miedo desaparece cuando termina la historia, pero otras veces la historia solo acaba de comenzar. Si disfrutaste de este relato, suscríbete y acompáñanos en el próximo episodio. Y recuerda, nunca sabes qué puede estar esperándote al otro lado del pasillo. Gracias por acompañarnos esta noche y nos vemos en el próximo relato.